Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Aviones israelíes atacan un convoy de armamento para Hezbollah y posición militar siria en la carretera de Damasco a Beirut. El joven somalí que atropelló y acuchilló en la Universidad de Ohio lo hizo en nombre de Daesh. Erdogan hace un llamamiento a endurecer la presión sobre Israel mientras se reconcilia con este y prepara un nuevo embajador. La inteligencia alemana descubre un topo islamista nacido en España que pretendía atentar contra la central. Tras las noticias, regresaremos con la agenda cultural, pero ahora hablamos de la Fuerza Aérea Israelí que atacó una posición del ejército sirio y un convoy de armas del grupo terrorista libanés chií Hezbollah sobre la carretera que conecta Damasco con Beirut. Para lograrlo se sobrevoló el espacio aéreo libanés. Al parecer se dispararon 4 misiles contra 2 blancos distintos. El primero de ellos era un depósito de armas del ejército sirio sin que se registraran heridos. El segundo blanco fueron varios vehículos que se cree que eran parte de un convoy de armas de Hezbollah que se desplazaba cerca de la autopista que conecta las capitales siria y libanesa. El ejército israelí se negó a confirmar o negar los informes. Bueno, como siempre pasa en estos ataques, que no es la primera vez que pasa, ataques a convoyes de armas de Siria que son traspasadas a Hezbollah en el fragor de la batalla y de la guerra. Generalmente pasan incluso, estamos hablando de misiles iraníes de medio y largo alcance, o sea que no son que pasan en balas para pistolas. Esto es un armamento sofisticado y grande y que de vez en cuando, cuando le consta al ejército israelí que se va a producir ese trasvase, pues se produce un ataque de estos que nunca es reivindicado, porque si no sería considerado una acción que podría conllevar reacciones sin necesidad y que no están interesadas en ella, ni Israel ni, por ejemplo, Siria, ¿no? Fíjate incluso el detalle que esto ha sido bombardeado sobrevolando el espacio aéreo libanés. ¿Y por qué digo que llama la atención este detalle? Porque lo que es el espacio aéreo sirio hoy en día está dominado más que por Siria, por Rusia. Y entonces pues hay una especie de acuerdo entre gentlemen de que no van a entrar los aviones israelíes en el espacio aéreo sirio, pero sí que Rusia va a permitir que Israel ataque posiciones incluso del ejército sirio, sí, como en este caso tiene la certeza que son armas que están destinadas no para la guerra civil siria, sino para alimentar los arsenales de Hezbollah, que por cierto se estima que en lo que es el sur del Líbano, pues una de cada tres casas particulares tiene un sótano con armamento de Hezbollah. No porque la gente quiera almacenarlo, sino porque Hezbollah les obliga a ello, evidentemente, y si no, se toman, la ley por su parte en una zona en la cual pues solamente manda Hezbollah. El sur del país no entra, ni sale, ni dice, ni pone, ni saca el ejército del nacional, el ejército libanés. El joven somalí que hirió a 11 personas en un ataque con un vehículo y un cuchillo en una universidad de Ohio, en Estados Unidos, se inspiró en propaganda del grupo yihadista Daesh. La agencia de noticias afiliada a los yihadistas dijo que el joven era un soldado del Estado Islámico, pero los investigadores no han encontrado por el momento pruebas de comunicación entre el estudiante y grupos terroristas, aunque había publicado en Facebook un mensaje que borró justo antes del ataque en el que llamaba héroe al clérigo radical estadounidense Anwar al-Awlaki, líder de Al-Qaeda asesinado por Estados Unidos en 2011 y donde también reclamaba que Estados Unidos dejara de interferir con otros países, especialmente con los del mundo islámico. También advertía que había llegado a un punto de ebullición y que mataría a 1.000 millones de infieles para salvar la vida de un solo musulmán.
Sin embargo, pese a estas declaraciones, pese a esto que ya se ha publicado, ha aparecido en todas partes, pues Estados Unidos todavía no dice que no sabe si es un terrorista yihadista, porque la palabra yihadista nunca se va a usar y ni siquiera van a recomendar que los periódicos utilicen la palabra terrorista hasta que se demuestre que no era un desequilibrado mental, un desadaptado social, un caso de alguien que se ha llevado por la violencia interétnica entre afroamericanos y blancos suprematistas, etcétera, etcétera. Van a vendernos otra vez humo para ocultar la propia situación de este ataque yihadista de manual, y aparte de un manual que está editado, no es una expresión de manual, sino que hay un manual de Daesh que explica cómo hacer este tipo de ataque justamente así. Ir con un coche a atropellar y salir del coche una vez produció el primer impacto contra la gente, porque se quedan ahí entre aturdidos y maltrechos, y rematarlos con un cuchillo hasta que venga alguien a cumplir con su misión de elevarte a los cielos en el martirologio hacia las preciadas vírgenes que te esperan allí. Por suerte, como hemos dicho ayer, el guardia de seguridad del campus estaba muy al loro y enseguida disparó y eliminó a este terrorista antes de que causara muertes. Consiguió herir a 11 personas. Y como no causó muertes, pues Estados Unidos corre un tupido velo sobre esto, y también la prensa internacional, la prensa española, que si habla de esto lo sitúa en páginas interiores muy, muy al fondo y muy en pequeño, y lo mismo en la prensa gráfica, digamos, en la televisión, donde esto no merece ningún comentario alarmista, en el sentido de que en Estados Unidos hay atentados yihadistas prácticamente día sí y día no, y que esto no tiene nada que ver con la carrera o con la libertad de los americanos para comprar armas, a pesar de que esta es una matanza en la universidad. Durante un simposio parlamentario sobre Jerusalén en Estambul, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan instó a los musulmanes a defender a los palestinos, adoptando una posición dura con respecto a Israel, a pesar del reciente mejoramiento de las relaciones entre ambos países. El presidente turco indicó que la protección de la mezquita de Al-Aqsa no debe dejarse en manos de niños que no tienen otras armas que no sean piedras. También criticó el proyecto de ley israelí para reducir el volumen de los altavoces de las mezquitas. Bueno, y Erdogan pues está también cumpliendo con el manual, del populista fascista que ha provocado este verano el autogolpe de Estado para incriminar a toda la oposición política, castigar a todas, encerrar a la prensa, a los opositores políticos. Hoy en día es mucho peor ser periodista en Turquía que haber violado a mujeres, porque no reciben la misma pena. Pero aparte de todo, el mismo lenguaje lo traiciona. Lo traicionaría si tuviera algún principio, pero cuando el principio es simplemente gobernar y tener autoridad sobre su país, con la esperanza de ser también hegemónico en la zona, en el área, pues por un lado soluciona un problema con Israel porque le reporta beneficios económicos al país y a su cuenta personal, supongo yo, y por otro lado, cuando habla en turco para sus ciudadanos, pone a parir a los israelíes, que son el veneno de este mundo y que hacen todo, que son el mismísimo demonio, porque quieren reducir el volumen de los altavoces de las mezquitas, y porque incluso dice él que no se puede dejar en las manos de niños la defensa, la protección de la mezquita Al-Aqsa, porque solo tienen armas que son piedras. Entonces aquí está diciendo que tienen que ser gente mayor, que no sean niños, y que utilicen armas que no sean piedras. Eso es lo que está llamando a una rebelión armada, y está diciendo de que el mundo árabe tiene que apoyar ese tipo de iniciativa. Entonces no se entiende. Si uno intenta saber quién es Erdogan, pues lo tiene incluso más difícil que el que quiere saber quién es Trump.
La inteligencia alemana ha tenido que reconocer con cierto bochorno que se ha dejado infiltrar por los yihadistas tras descubrirse entre sus filas un topo islamista que se encuentra detenido y acusado de preparar un atentado en su sede central. Se trata de un ciudadano de 51 años y con nacionalidad alemana, pero nacido en España, que se convirtió al Islam hace 2 años. El detenido fue contratado en abril de 2016 sin advertir de su radicalización y para encomendarle la tarea de vigilar desde dentro círculos islamistas. El hombre, casado y con 4 hijos, participaba en chats de Internet con nombres falsos y está acusado de revelar secretos del servicio, aunque las autoridades consideran que la seguridad de sus trabajadores no ha estado en riesgo. Bueno, esta noticia sorprende porque en realidad parece como que la inteligencia alemana está al nivel de la famosa tía de Mortadelo y Filemón. O sea, que le han colado un gol increíble, aunque lo hayan descubierto justo en el minuto 91 antes de que patease el penalti. Pero vamos a ver, ellos contratan a alguien en 2016 justamente para vigilar a los círculos islamistas sin averiguar quién es esta persona, y que es una persona que se ha convertido al Islam y que está en contacto con círculos islamistas tratando de incitar a la violencia y a afiliarse a ideas terroristas. Esto es increíble. A mí también me desconciertan mucho los pocos datos que nos dan, que es un ciudadano de 51 años con nacionalidad alemana, pero nacido en España. Uno dice, bueno, si lo han cogido para vigilar desde dentro círculos islamistas, igual es un español musulmán, que hay muchos, pero parece que no, porque se convirtió al Islam hace solo 2 años. Entonces, un español que trabaja para la CIA alemana, convertido al Islam, realmente me parece estrambótico. Seguramente esto tú lo escribes como un guión de cine y no te lo acepta nadie porque dice, tío, aquí hay muchos agujeros, no hay lógica en el personaje. Pues este personaje que no tiene lógica, pues cualquier guionista lo hubiera detectado, pero el servicio de inteligencia alemán no. Y tenemos un problema, Houston, porque el servicio de inteligencia alemán tiene que vérselas hoy con más de 1 millón de refugiados, de los cuales muchos de ellos, algunos de ellos, pocos de ellos, alguien puede ser o seguramente es un terrorista. Bien, pues aquí, Jorge, terminamos las noticias, pero a los oyentes les recordamos que volvemos ahora tras una pausa con la agenda cultural. Regresamos, oyentes de Radio Sefarad, con la agenda cultural. Hola Raquel, bienvenida. Hola Alex, hola a todos los que nos escuchan. Bueno, ya he visto así un poquillo de reojo que nos traes ya temas de Hanukkah. De Hanukkah, ya empieza a acercarse la fiesta de las luces. Ya saben que este año... No, todavía no. No, hay que esperar un poquito. Bueno, no mucho. En León, por ejemplo, se adelantan ese fin de semana para... las campanillas de Hanukkah y creo que no me confundo porque en León, como dices... Sí, en León este fin de semana van a referirse a esta fiesta que este año cae justo el día 24, tan importante para los cristianos, la Nochebuena cristiana. En este caso será el 24, el día del primer encendido, del encendido de la primera vela, ¿no? De la Hanukkah. Pero hay ciudades que se adelantan a esta celebración, por ejemplo, como hemos dicho, León, sí. También Madrid. Madrid llevará Hanukkah a la calle el próximo 13 de diciembre desde las 7 a las 9 de la noche, ya en el tradicional lugar para celebrar esta cita con esta festividad judía, la Plaza de la Villa, ya saben, donde se situaba el Ayuntamiento de Madrid. Esa y allá tan bonita, además, recogida junto a la calle Mayor. Hace mucho frío cuando celebramos Hanukkah en la calle, en esta Plaza de la Villa, pero bueno, está el calor de la gente, de los bailes, de la música que hay, de los subhaniot, es muy divertido y les animamos
animamos a participar. Pero si están ustedes viajeros, el jueves 15 de diciembre a las 8 de la tarde, de la noche, se celebrará Hanukkah en Segovia, con la asistencia de diferentes personalidades de la comunidad judía de Madrid. Bueno, en Segovia no hace menos frío, que en la Plaza de la Villa. No, están ahí. Se dispondrá de un autobús que saldrá desde Madrid a las 5:30 de la tarde y regresará sobre las 10:40 a plazas disponibles. Después del acto se hará un aperitivo en el restaurante El Fogón Sefardí. Si quieren participar, tienen que confirmar su asistencia a un correo electrónico, el de la Comunidad Judía de Madrid, que es info@cjmadrid.org antes del 12 de diciembre. Bueno, pues ya saben, si quieren celebrar la Noche de las Luces en Segovia, escriban ese email para reservar una de esas 40 plazas en el autobús que partirá desde Madrid. Y si se quedan sin plazas, bueno, pueden ir a Segovia y unirse a la fiesta. Que está aquí cerquita. Bueno, seguimos hablando de buenas noticias porque una familia judía ha recuperado en Francia un cuadro que le fue saqueado a sus familiares por los nazis. Un cuadro recuperado en Austria tras el fin de la Segunda Guerra Mundial ha sido devuelto a una familia judía forzada a huir de la persecución nazi en Alemania en 1938. La obra está atribuida al taller del alemán Jos van Cleve, se titula Teatro de un hombre y fue entregada a Henrietta Schubert y Christopher Bromberg, herederos de Gerda y Henry Bromberg, en una ceremonia en el Ministerio de Cultura francés. Según un comunicado de este ministerio, los Bromberg, ambos judíos alemanes, huyeron de Alemania en 1938 y se instalaron en París. Un año después, se vieron forzados a separarse de sus bienes, incluyendo varios cuadros, antes de exiliarse en los Estados Unidos. Tras su partida, el cuadro estuvo en poder de varios dueños hasta acabar en un museo de la ciudad de Linz, en el noroeste francés, donde Hitler planeaba crear la colección más grande de arte germánico, aunque no lo logró. En 1945, la pieza fue descubierta por los aliados en el interior de las minas de Alto, en Austria, junto a miles de obras de arte saqueadas por las fuerzas nazis. Ya sabes que las iban guardando. Sí, esta ahí. Es noticia porque la ha recuperado la familia, pero hay muchas otras allí detrás que habían sido saqueadas. Claro. En 1949, el depósito del Museo del Louvre la acogió durante 10 años a la espera de ser reclamada antes de ser finalmente enviada al Museo de Bellas Artes de Chambéry en el este de Francia hasta este momento que ha vuelto a sus legítimos dueños. Esta restitución se enmarca dentro de la política voluntarista del Ministerio de acelerar las restituciones de obras expoliadas por el régimen nazi o de aquellas cuyos propietarios tuvieron que vender de manera forzada entre 1933 y 1945. Esto ha explicado el Ministerio de Cultura francés. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a los familiares, a los herederos de los Bromberg, porque ya pueden disfrutar de este cuadro que perteneció pues eso, a Gerda y Henry. Pues nos alegramos sin duda de que vuelva a manos de quienes realmente pertenece esta obra de arte y que además fue expropiada sin ningún pudor. Muchas gracias, Raquel. Nos queda una noticia. Nos queda una noticia. Sí, ya te iba a despedir. ¿quieres despedirme? No, porque me ha resultado que ha sido muy cuantiosa. No, por favor. Seguimos hablando de Shoah porque queremos presentarles un libro. Se llama Un superviviente, lo firma Maurice Seyer y está escrito en 1943. Es un intenso testimonio sobre la huida del régimen nazi, la persecución y la vida clandestina en Francia de un intelectual austriaco del círculo de Stefan Zweig. Tras la muerte del autor, en el 49, su hijastro destruyó el manuscrito por las críticas que se hacía en él a los alemanes, o al menos eso pretendió, porque en el transcurso de una mudanza apareció recientemente una copia en papel carbón del texto, gracias a Dios. Este libro es la traducción de este documento al que se ha añadido una introducción. Lo presenta Ciruela y, la historia es, como casi todas las de la Shoah, muy interesante y con datos como, por ejemplo, que en 1943 Maurice Seyer, escondido en un convento que controlaba
la resistencia, comenzó a escribir este libro, la narración de eso, de su persecución en Viena y su huida a Francia. En él vuelca su ingenio mordaz y su ojo crítico y rastrea acontecimientos que van desde la anexión de Austria al París ocupado, un fallido intento de fuga, el contacto con la resistencia y, por último, un dramático rescate y su vida clandestina en un asilo para enfermos mentales mantenido por monjas franciscanas. Él era una figura muy significativa de la crítica, el ensayo y la literatura de viajes en el entorno literario y cultural de la Viena anterior a la Segunda Guerra Mundial, ese mundo que Stefan Zweig llamó el mundo de ayer. Así que, bueno, les animamos a leer este libro o a esperar a un próximo marcapáginas en el que les ofreceremos más datos. Sí, les para que luego lo lean, por supuesto. Pero que, si quieren leerlo, claro, que empiecen a hacerlo y ya contrastaremos con ese marcapáginas en el que te esperamos. Y mañana te esperamos también Muy en bien. las noticias, ¿vale? Hasta mañana. Hasta mañana.